Perlas del libro de Lucas. Jesús contrasta la incredulidad de los líderes religiosos que solo piden señal y señal, pero no con la finalidad de creer, con la fe de la reina del sur y de los ninivitas del tiempo de Jonás. Te damos gracias, Dios, por permitirnos ingresar al estudio de las perlas del capítulo 11 del libro de Lucas. Pedimos, Señor, tu dirección, pedimos, Señor, que tú nos enseñes tus verdades. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Continuamos con nuestro estudio de las perlas del libro de Lucas. En esta ocasión vamos a meditar, vamos a extraer las perlas del capítulo 11. El propósito de extraer las perlas es incorporarlas a nuestra vida, a nuestras creencias, a nuestros hábitos, a nuestras prácticas. En los primeros 13 versículos, Jesús habla a sus discípulos acerca del significado de la oración, en qué consiste la oración, cómo se debe de orar. Aprendamos, junto con los discípulos, qué es lo que Jesús les enseñó a ellos y a nosotros sobre la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Una vez más nos encontramos con Jesús orando. El líder siempre debe de guiar con el ejemplo. Él es el primero en hacer, él es el primero en poner en práctica sus propias palabras, sus propias enseñanzas. Jesús era un hombre de oración, y aquí encontramos a Jesús orando. Termina de orar, ahora sus discípulos se le acercan y le piden: enséñanos a orar. Cuando nosotros empezamos a dar estudios bíblicos, las personas no saben orar. Y cuando les pides que ore, te van a decir generalmente: mejor no. No sé qué voy a decir, no sé cómo lo voy a hacer. ¿Recuerda usted de qué manera aprendió a orar? Necesitamos aprender a orar. Necesitamos enseñar a los que no saben para que también oren. ¿Qué es lo que hace Jesús? Cuando oren, digan, dice el Señor: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Empieza glorificando, empieza alabando al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego dice: venga tu reino. ¿Qué significa venga tu reino? Es abrirle tu corazón para que el Espíritu Santo tome posesión de tu vida. Es someterte a Él, es someter tu voluntad a Él. Vivir para su reino, ser un siervo del reino de Dios. Entrega, dependencia. Y aquí, si tú quieres, puedes encontrar también el pacto. Dios nuestro Dios, nosotros su pueblo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El más grande ejemplo de qué es hacer la voluntad de Dios lo encontramos en el Getsemaní, cuando Jesús le pide en 3 ocasiones: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero él termina diciendo: pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Nosotros podemos tener muchos pedidos, muchas necesidades,
pero siempre dejemos en las manos de Dios que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida. A veces nosotros podemos querer sanar de una enfermedad, como sucedió con Pablo. Pablo también le pidió en 3 ocasiones que el Señor le quite el aguijón. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Por eso, hágase tu voluntad. Miren, la forma como debemos orar, estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Pero a veces cuando nosotros oramos al Señor o cuando pedimos que los demás oren, pedimos que las cosas se hagan como nosotros queremos. Pedimos que Dios haga las cosas como yo quiero. Por favor, que se sane. Por favor, que encuentre un trabajo. Por favor, siempre pedimos lo que nosotros queremos. Pero acostumbrémonos. Hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Poner en las manos de Dios nuestras necesidades. Todos los seres humanos tenemos necesidades básicas. Y una de esas necesidades básicas es la alimentación. Dánoslo hoy. Posiblemente no tengas trabajo. Posiblemente no tengas recursos. Clama al Señor. El pan nuestro, dánoslo hoy. Recuerden, no solo de pan vivirá el hombre. Y cuando Jesús enseña esto, hace alusión a Deuteronomio, donde Dios alimentó con maná, con el pan que ellos no conocían. El pan nuestro. Y cuando hablamos de pan, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con nuestra alimentación, nuestra necesidad básica puesta a los pies del Señor. Otro elemento que debe tener la oración es el acto de perdonar. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Un principio elemental: si quieres ser perdonado, debes aprender a perdonar. Así de claro. Perdónanos así como nosotros perdonamos. Miren, otro elemento de la oración. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Cuando nosotros leemos 1 Corintios 10:13, Dios dice que Él no permite que nos vengan pruebas superiores a lo que nosotros podamos soportar. Nuestro anhelo es que las cosas siempre marchen bien. Y por eso Jesús dice, cuando ores, pide, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y la promesa de Dios es, si Él permite que venga alguna prueba a tu vida, Él te va a dar la salida. Y sobre todo, recuerda, si hay una prueba que estás atravesando es porque Dios sabe que tú lo puedes pasar. Les dijo también, ahora les va a dar una parábola, les va a hacer una ilustración por medio de un hecho real sobre cómo debiéramos orar nosotros. A veces incluso debiéramos ser inoportunos. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. O sea, Jesús describe una situación un tanto difícil. Pedirle en esos tiempos, ¿no? ¿Cuál era la costumbre en esos tiempos? Había un solo dormitorio, como en la actualidad todavía muchas familias, muchos hogares lo tienen. Ya estoy acostado, mis hijos están conmigo, no me voy a levantar, qué inoportuno eres. Aquí la perla que Jesús está enseñando es que en ocasiones debiéramos ser
hasta inoportunos al orar. En el momento que tú creas, a veces tú puedes haber establecido mañana, tarde o noche, o solo mañana y la noche. Pero aquí se nos está hablando en un momento inesperado. ¿Y qué dice? Aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Pide, 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 pero recuerda, siempre hágase tu voluntad. Hay que ser inoportunos, pues seamos inoportunos, oremos, podemos estar viajando, podemos estar durmiendo. La mejor posición es de rodillas, como ya les he mencionado, pero eso no implica que es la única forma. Podemos estar caminando y podemos estar orando, podemos estar conversando con el Señor. Y yo les digo, pedid y se les va a dar. Buscad y van a hallar. Llamen y se les va a abrir. A veces nosotros no pedimos, a veces no llamamos, no buscamos, porque creemos, bueno, creo que no tengo fe. Mi oración no va a ser respondida. Hazlo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te diga no el Señor. Pero puedes ganar mucho si te dice sí. Pide, busca, llama, porque el que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abre. Salvo que sea una persona sumamente dura. Pero aquí en la oración Jesús está hablando del Dios el Padre. Él escuchando. No un ser humano caprichoso, no un ser humano vengativo. Cuando Dios nos dice no, cuando demora en responder, es por alguna razón. Eso hay que tenerlo muy en claro. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pueden haber algunos padres desalmados, inhumanos, pero la gran mayoría no va a actuar de esa manera. Entonces Jesús dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Hay que clamar. Y miren, pide, busca, llama, sé inoportuno y vas a recibir el Espíritu Santo. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Ese es el mensaje de esta primera parte. Pero cuando ores, recuerda, empieza alabando, glorificando el nombre de Dios. Nunca pierdas de vista que su voluntad debe ser hecha. Debes abrirle tu corazón, estar dispuesto que el reino de Dios venga a ti. En los versículos 14 al 23, ahora Jesús nos da una gran perla. Todo lo que está dividido no avanza. Todo lo que está dividido está condenado al fracaso. Cuando las iglesias están divididas porque hay bandos de miembros, esa iglesia no avanza. Hay un dicho muy cierto, divide y vencerás. Y Satanás sabe muy bien cómo funciona eso. Pero aquí, ¿qué es lo que sucede en esta historia? Estaba Jesús echando fuera un demonio. Ese demonio era mudo. Y aconteció que cuando sale el demonio, el mudo empieza a hablar, la persona está sana ahora, ya no está más poseído. Y las multitudes quedan maravillados. Pero algunos, Mateo nos dice que eran los líderes religiosos, Marcos también nos dice lo mismo. Algunos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios.
y otros para tentarle le pedían señal del cielo. Tanto Mateo como Marcos aquí hablan de blasfemia, pero Lucas no menciona esta parte. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se cae. Donde hay división, no hay progreso, no hay prosperidad. Ese es un principio, una perla elemental. Si en una empresa sus servidores están divididos, no trabajan en equipo, van a ser derrotados. Un equipo de fútbol, si no trabaja como equipo, va a ser derrotado. Siempre sucede eso, y Jesús nos deja claro esa perla. No puede estar dividido. Entonces, dice Jesús, si Satanás está dividido, ya su reino está comprometido, está condenado al fracaso. Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Y ahora Jesús va al contraataque, diríamos de esta manera, ¿no? Dice: si yo echo fuera demonios por Belcebú y los hijos de ustedes, no, los hijos de ustedes, los que echan demonios, ¿por quién lo echan? Y ellos van a ser los jueces, ellos van a ser los que van a juzgar. Ellos no están echando los demonios por el poder de Satanás, porque Satanás no pelea consigo mismo. No estemos divididos. Si la iglesia está dividida, le está jugando, ¿no?, el juego a Satanás. Porque no hay poder dividido que se mantenga, ¿no?, firme. Y la iglesia de Dios, por eso, funciona bajo el principio de la unidad. Romanos lo iguala, lo compara con un cuerpo. ¿Se dan cuenta? Efesios dice que Cristo es la cabeza y nosotros, todos nosotros, somos los miembros de ese cuerpo, la unidad. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. En lugar de estar pensando de que yo hago las cosas en el nombre de Satanás o por permiso de Satanás, piensen, le dice Jesús, el reino de Dios ha llegado. Acepten, las profecías se han cumplido. Y Jesús sigue en el mismo principio, ¿no? ¿Cómo es que se derrota a un enemigo poderoso? Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Es fuerte, está armado. Pero si viene otro más poderoso, lo vence y quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Lo derrota. Y Jesús había venido ¿para qué? Para vencer al enemigo. No había venido o no vino Jesús para jugar para Satanás, para pasarse del lado de él, sino ha venido para derrotar a Satanás en su propio territorio, en su propio reino. Porque Satanás, ¿qué le dijo Jesús en la tentación? Le mostró todos los reinos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dice: yo he venido, yo soy más superior que él, he venido a derrotarlo. No he venido para tomar su poder y hacer milagros con su poder. Y el que no es conmigo, dice, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Estás de mi lado o no estás de mi lado? ¿Sumas o no sumas conmigo? Y ese es el desafío, ese es un gran desafío para ti y para mí. ¿Formas parte o no formas parte del reino de Dios, de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios que tiene una misión, un propósito, una razón de ser? Ser instrumento del Señor para derrotar al enemigo poderoso, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Los versículos 24 al 26, Jesús describe la condición de una persona que cae en apostasía. ¿Qué sucede cuando la persona
reniega de su fe, se pelea con Dios y vuelve a los brazos de Satanás. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿no? Sale. ¿Y en qué momento sale? Cuando la persona decide entregarle su vida a Jesús. Anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Cuando una persona decide entregarle su vida al Señor, Satanás no tiene lugar. Pero cuando esa persona, como dice la parábola del sembrador, ya sea por los problemas, por las persecuciones, o ya sea por los placeres, por la abundancia, por el motivo que fuera, se aleja de Dios, ahora ese corazón queda limpio, libre. ¿Y quién va a tomar lugar? Satanás. ¿Pero qué hace Satanás? No entra él solo, va a llamar a sus amigos. Dice, va, toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Una persona cuando no conoce el Evangelio, tiene una relación a veces de indiferencia, o simplemente como si fueran conocidos de lejos, ¿verdad? Sí sé que Dios existe y nada más. Pero cuando una persona cae en apostasía, generalmente se vuelve su enemigo. Generalmente empieza a atacar a la iglesia. ¿Y por qué? Porque su postrer estado viene a ser peor. Si no basta con que usted revise aquellos que dicen, yo esperaba, yo era cristiano, yo era adventista, yo creía en el sábado, yo creía en el santuario, y estas son mis razones por las que ya no creo, y empiezan allí a atacar. ¿Por qué? Porque el postrer estado de esa persona viene a ser peor. Dice que ese ángel maligno va y trae a una legión, porque dice 7, y cuando habla de 7 nos está hablando de totalidad. El 7, recuerden que tiene como símbolo la totalidad, la plenitud. Los versículos 27 al 28, Jesús nos habla acerca de otra perla, sobre la necesidad de no ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. Lo importante no es solo oír, sino que tanto lo hacemos, lo ponemos en práctica. En la medida que pongamos en práctica la palabra de Dios, irán cambiando nuestras creencias, nuestra forma de pensar, nuestros hábitos, nuestro propio estilo de vida. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Jesús escucha, bienaventurado. ¿Y qué le dice Jesús a esta mujer? Es bienaventurado aquel que oye, o los que oyen la palabra de Dios y lo guardan. Los que oyen y lo ponen en la práctica. ¿Recuerdan la parábola de los 2 cimientos? El que edifica sobre la roca es el que oye y lo pone en práctica. Apocalipsis 1:3 dice lo mismo. Bienaventurado, dichoso el que oye, el que lee, lo guarda, lo pone en práctica. ¿Cuál es el principio del aprendizaje? Escuchas y lo que escuchas lo pones en práctica. Adquieres conocimiento y el conocimiento lo llevas a la práctica. Y eso lo repites y lo repites y lo repites hasta que se vuelve un hábito, hasta que se vuelve tu forma de ser. Bienaventurado los hacedores de la palabra. No te conformes solo con oír, con llenarte de conocimiento. Lo importante es que lo pongas en práctica. Ese es el propósito de las perlas. Los versículos 29 al 32, en estos versículos Jesús nos enseña una perla.
¿Cómo es que los líderes religiosos eran incrédulos mientras que pone ejemplos de gentiles como de la reina de Saba o los ninivitas del tiempo de Jonás? ¿Cómo es que ellos creyeron a la palabra de Dios, creyeron al mensaje? Dice, apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala. Demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Piden señal. ¿Y para qué pedían señal? No pedían señal para creer, no pedían señal para entregarse a él, ¿ya? Sino simplemente pedían señal para encontrar alguna forma de acusar a Jesús, alguna forma de hacerle quedar mal. Como a veces las personas buscan: ¿cómo hago quedar mal a esta persona? ¿Cómo lo hago quedar en ridículo? Y dice: no les voy a dar señal sino la de Jonás. Así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. ¿Qué hizo Jonás? Predicó. ¿Qué hace Jesús? Predica. Pero la diferencia es que los ninivitas creyeron a Jonás, pero este pueblo no creía en Jesús. ¿Se dan cuenta? Dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Esta mujer viajó muchos kilómetros, una distancia larga, y llevó presentes para Salomón porque escuchó de la sabiduría de Salomón. Y Jesús, que dice: quien está con ustedes es más que Salomón. Si a ustedes les impresiona la sabiduría de Salomón, quien está con ustedes tiene más que enseñarles. Pero ellos, en lugar de buscar aprender del Mesías, estaban buscando la forma de atacar. La fe. Y esto, puesto en la práctica, miren, lamentablemente, a veces los que congregamos por mucho tiempo en la iglesia hemos perdido la fe. Y los que están fuera demuestran más fe en Dios. Considera esta perla. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Ya conocemos de Jonás, no quería ir a predicar, y cuando les predica como quien dice a regañadientes, porque él quería que estos ninivitas sean destruidos, pero Jesús había venido a buscar y salvar. Había venido por los líderes religiosos, por cada uno de ellos y por el pueblo, por todos. Pero estos, en lugar de aceptarlo, lo rechazan. Y Jesús enseñó de una forma que todos se quedaban admirados, porque decían: lo hace con autoridad. Pero ni aún la mejor prédica conmovió el corazón de estos líderes religiosos. Y aquí encuentras otra perla. A veces nosotros nos sentimos mal cuando la gente no nos escucha o no cree en lo que predicamos. Estos líderes religiosos no aceptaron el mensaje de Jesús con todas las señales, con los milagros que hacía. Resucitó, devolvió la vista, sanó a los paralíticos. ¿Qué tantos milagros no hizo? Pero ni aún así aceptaron su mensaje los líderes religiosos. Aún así, aquel viernes en la mañana, las masas pedían que lo crucifiquen. ¿Se da cuenta? Ten en cuenta esa perla. A veces los incrédulos tienen más fe que los que se autoproclaman creyentes. Los versículos 33 al 36, ahora Jesús nos habla acerca del cuidado que debiéramos tener de una de las avenidas del cuerpo.
¿Cuál es una de las avenidas del cuerpo? ¿De cuál nos habla? De la vista, del ojo. Dice, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. ¿Cuál es el propósito de encender una luz? Es que precisamente ilumine. Que ilumine y que la oscuridad se disipe. Pero ahora presten atención a lo que dice el versículo 34. Miren, en este caso Jesús está comparando la luz con los ojos. ¿Ya? La luz con los ojos. No dice ustedes son la luz. Ahora Jesús le está dando otra aplicación a la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Mm? La lámpara del cuerpo, dice Jesús, es el ojo, es tu ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. ¿Qué es lo que ves? ¿Te edifica o te destruye? ¿Te ilumina o te va a sumir en las tinieblas? Según lo que tú veas. ¿Mm? La lámpara del cuerpo, dice, son los ojos. Y por los ojos ingresa una cantidad de información. Sabemos nosotros que también entra información por el oído, por la nariz, por la lengua, por el tacto. Pero los ojos, Jesús dice, ellos son la lámpara. ¿Qué es lo que ves? Lo que ves te edifica o te destruye, te ilumina o te va conduciendo a las tinieblas. Y sigue diciendo, miren, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Algo contradictorio, ¿verdad? La luz, tinieblas. ¿Por qué? Porque está diciendo que tus ojos son la lámpara. No sea que lo que tú ves, todo lo que ingresa la información por tus ojos, te lleve a las tinieblas. Yo puedo leer la Biblia, pero ¿cómo lo voy recepcionando? Se puede convertir en una luz o en las tinieblas. Y entonces ahora Jesús dice, no sea que la luz que en ti hay sea tinieblas. Que la información que vaya entrando por tus ojos, en lugar de acercarte a Jesús, te aleje de Jesús. Y sigue diciendo, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, o sea, entra buena información, buen mensaje, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, estarás edificado, sabrás por dónde ir, sabrás qué decisiones tomar, sabrás cómo conducirte, sabrás discernir entre lo bueno y lo malo. Como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Cuál es la perla? Cuidado con lo que ves. ¿Qué información está ingresando por tus ojos? ¿Te ilumina o te oscurece? ¿Te acerca al Señor o te aleja del Señor? Una de las avenidas del cuerpo, el ojo. Ahora Jesús lo compara ¿con qué? Con una lámpara. Y sigue diciendo el maestro, miren. De los versículos 37 al 54, este principio ahora se va a aplicar. Jesús habla ahora acerca de la hipocresía. Jesús va a atacar directamente la conducta de los líderes religiosos. En ocasiones, cuando esas conductas de los líderes religiosos influyen, determinan, arrastran al pueblo, es necesario decirlo claramente. Dice, luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Jesús se sentó y no se lavó las manos.
Pero como ya hemos mencionado anteriormente, este lavado no tiene nada que ver con el lavado de higiene que nosotros hacemos. Hay que lavarnos la mano antes de comer. Era un ceremonial que ellos habían inventado, que ellos habían creado. ¿Y en qué consistía? En con un poco de agua mojaban la yema de los dedos, corría un poco de agua y no debía pasar de la altura de la muñeca. Y dice todavía, ¿no? Los registros históricos dicen que si no había agua, simplemente hacían el ademán. Jesús no hizo eso. Se sentó a comer y entonces este hombre empieza a desaprobar esta conducta de Jesús. ¿Cómo es? ¿Cómo es que este líder, cómo es que este maestro no hace lo que se debe hacer? Porque lamentablemente a veces ciertas costumbres, ciertas leyes humanas, como están tan arraigados en el tiempo, nosotros llegamos a creer que son leyes, leyes dadas por Dios. Entonces Jesús va a responder: ustedes los fariseos limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. ¿Qué le está diciendo ahora Jesús? Ustedes están muy preocupados por las formas, pero no les importa para nada su forma de ser, su forma de pensar, sus creencias, la forma como ustedes se relacionan con todos, llenos de rapacidad y de maldad. Esta perla, anótalo, escríbelo. A veces nosotros estamos tan preocupados por las formas, estamos tan preocupados por programas, pero perdemos de vista la esencia, la razón de ser. Y ahora Jesús va a continuar y va a enumerar una serie de pecados. Necios, dice, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Pero dad limosnas de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Comparte de lo que tienes. ¿Ah? ¿Cuánta gente había en esos tiempos necesitados como lo hay en la actualidad? Una de las partes que Jesús menciona como un problema para estas personas, ¿qué cosa es? Su falta de compromiso con sus semejantes. Así como cuando cuenta la parábola del samaritano. El levita ve y pasa de largo. El sacerdote ve y pasa de largo. Ahora ellos tienen y no comparten. ¡Ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios! Esto os era necesario hacer. Diezmar es necesario hacer. Como dice la versión en lenguaje sencillo, diezmar es necesario hacer, pero sin dejar ¿qué cosa? De practicar la justicia y el amor de Dios. Pero solo a ellos les preocupaba ¿qué cosa? Diezmar las cosas insignificantes, la melda, la ruda, las hortalizas. Veían por ahí, hay que diezmar hasta lo más insignificante. Hay que diezmar hasta de lo más pequeño. Eso es necesario hacerlo, le dice Jesús, y deben hacerlo. Pero no pueden perder de vista la justicia, la misericordia, dice en el libro de Mateo, ¿no? Y el amor de Dios. Valores invertidos. Nos preocupamos solo por las formas. Hay muchas personas que se sienten satisfechos con devolver su diezmo, pero pierden de vista la justicia, la misericordia y el amor de Dios. Es necesario devolver. Como dice Jesús, esto era necesario, pero no es todo. ¡Ay de ustedes, fariseos!
que aman las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Gustan los primeros lugares, gustan ser reconocidos, gustan ser aplaudidos, gustan ser mencionados. A tal persona, ¿no? Les gusta a ello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. ¿Qué está queriendo decir aquí Jesús? Son como sepulcros que no se ven. Y la gente que pasa no sabe que hay un sepulcro ahí. Estas personas eran muertos vivientes espiritualmente. La gente no aprendía nada de ellos. La gente, en lugar de acercarse más por la instrucción, por la enseñanza de ellos, se alejaban más y más de Dios. ¿Cuál era la razón de ser de los sacerdotes? Los sacerdotes debían instruir al pueblo. El tiempo había borrado toda evidencia externa de los sepulcros y se podía andar por encima de ellos, sin saberlo. El contacto con los muertos causaba contaminación ritual. A lo que se puede llegar cuando se pierde de vista la esencia, cuando solo nos conformamos con las formas. Cuidado con solo conformarte con las formas. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, los estaba atacando primero a los fariseos, les estaba diciendo, como diríamos, sus verdades. Ahora entra uno de los intérpretes de la ley y le dice, cuando dices esto, también a nosotros nos estás ofendiendo. También a nosotros nos estás atacando. La mayoría de los escribas eran fariseos. Los fariseos constituían una secta religiosa de escribas e intérpretes de la ley. Y ahora Jesús da la vuelta y se va a dirigir a los intérpretes. ¡Ay de ustedes, intérpretes de la ley! Porque cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Cargar. Decir a la gente, haz esto, haz lo otro y haz lo otro, pero ellos no lo hacen. No lo hacen. El líder siempre debe ser el primero en hacer lo que pide que el pueblo haga, que los demás miembros hagan. Si el líder no es capaz de hacer eso, está actuando como en esta circunstancia. Piden que se hagan cosas, pero ellos no lo hacen. ¿Conoces al líder de este tipo? Empezó este capítulo Jesús orando y sus apóstoles le dicen, enséñanos a orar, porque el líder es el primero en hacer. Jesús envía a los 12, a los 70 a evangelizar, pero él les enseñó con el ejemplo. Él iba de pueblo en pueblo para evangelizar. ¡Ay de ustedes que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres! De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis los sepulcros. No les sorprendía, no les causaba ninguna indignación, ningún rechazo la forma como se había tratado a los profetas. Y por el contrario, los reconocían. ¿Y qué dice Jesús? Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Se van a comportar igual que sus padres, perseguidores, dispuestos a matar, como estaban haciendo con Jesús, buscando ocasión para matarlo, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, de esa generación, de la generación de Jesús. Así como Jesús dijo, muchos profetas quisieron ver y oír lo que ustedes ven y oyen, porque ahí estaba Jesús. Ahora ese Jesús
estos hombres procuraban matarlo y se harían culpable, dice, de todos. ¿Por qué? No porque sean inocentes, porque ellos mismos también perseguirían y matarían. Y todo lo catapultaron condenando a muerte a Jesús por supuestamente haber blasfemado. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, si os digo que será demandada de esta generación. Desde la sangre de Abel, el primero que fue asesinado por su fidelidad a Dios. Toda esa sangre será demandada, como encontramos también en Apocalipsis. Allí dice la sangre clamando: ¿hasta cuándo, Señor, no vas a vengar, no vas a pagar a estos por haber hecho lo que hicieron con nosotros? Va a llegar el día en el cual cada uno va a responder por esos crímenes. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Lo que se conoce como aquel refrán del perro del hortelano: no come ni deja comer. No quieren entrar al reino de los cielos, pero tampoco dejan que la gente entre al reino de los cielos. A tal punto que ellos habían acordado con expulsar de la fraternidad a todo aquel que se declarara discípulo de Jesús. La llave de la ciencia es la llave que abre la puerta al verdadero conocimiento, el conocimiento de la salvación, como lo muestra claramente el contexto de Mateo 23:13. Y ellos simplemente ni querían entrar ni dejaban entrar. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Les acababa de decir: sus padres mataron a los profetas y son responsables de esa sangre derramada. Y ellos, en lugar de recapacitar, en lugar de considerar las palabras de Jesús, en lugar de iluminarse, permitir que las verdades entren a él, no, desestimaron todo. ¿Qué importa lo que diga este? Hay que acabar con él. Y empezaron aún más a buscar de qué manera acabamos con este hombre. Preciosas perlas, ¿verdad? ¿Cómo orar? Las partes de una oración. Las casas divididas no se mantienen en pie, se destruyen. La situación de una persona en apostasía es realmente terrible porque se constituye, se convierte en un enemigo del Señor. Y en la última parte nos habla acerca de lo terrible que es la hipocresía y cómo es que podemos constituirnos en tropezadero para los demás. No queremos entrar, pero tampoco dejamos entrar. Oremos como el Señor nos ha pedido que lo hagamos. Que Dios te bendiga.